El comunismo es ateísmo, responde el cardenal Müller ante comentario de Bergoglio. Atentos, soy Vicente Montesinos, esto es adoración y liberación y... ¡arrancamos! Las declaraciones de Bergoglio en favor del comunismo, definido por la Iglesia como intrínsecamente perverso, han generado nuevamente estupefacción, sobre todo entre todos aquellos que no entendemos cómo millones de católicos siguen voluntariamente bajo el poder de este destructor, y más millones aún comulgan una cum el falso profeta. Bergoglio dijo: si miro el Evangelio sociológicamente, entonces sí, entonces soy comunista, y Jesús también lo es. Esta valoración de Bergoglio hace sospechar que él no ve la doctrina del comunismo como reprensible, sino que, por el contrario, necesario para llevar una vida bajo los auspicios cristianos. Bergoglio presenta el comunismo a los asombrados creyentes como un ideal para llevar una vida exitosa. Es decir, aplica el principio de que la idea es muy buena. Según este razonamiento, entonces, supuestamente con el personal adecuado, lo que aparentemente podría construirse en el mundo es lo que, como también suponía Marx, se refiere al concepto religioso del paraíso. Por eso, Bergoglio obviamente ve el comunismo como la promesa de salvación para liberar al mundo de la pobreza y para que todas las personas puedan llevar una vida digna. Sin embargo, las experiencias de la historia reciente, que se pueden ver en el colapso de los sistemas comunistas en la Unión Soviética y también en la RDA, plantean dudas considerables sobre si realmente se podría construir un mundo mejor con la ayuda de las ideas de Marx, por no decir de su total oposición a la doctrina católica. Frente a todo este desatino, el teólogo y filósofo cardenal Gerhard Ludwig Müller ha explicado lo necesario para descubrir si las ideas del comunismo pueden usarse para justificar las exigencias e ideas del cristianismo. Escuchen lo que ha manifestado Müller. Es lo siguiente: a partir de ahora callo yo y habla el cardenal Müller. Dios es amor. Esta verdad es la suma de todo nuestro conocimiento de Dios. Él nos amó tanto que entregó a su único Hijo en la cruz para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. El comunismo, tal como nos aparece en el Manifiesto Comunista y en los escritos de Karl Marx y sus estudiantes político-ideológicos Lenin, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot y sus cómplices y satélites, es esencialmente ateísmo. Esto se manifiesta en la tríada impío despiadado sin amor. Así lo afirmó nada menos que Alexander Solzhenitsyn, una de sus víctimas más destacadas, en su obra Archipiélago Gulag. Marx no solo niega la existencia de Dios como origen de toda la creación y como objetivo de la búsqueda de la verdad y la felicidad de todo ser humano. Declara que la religión en general es una ilusión peligrosa y un opio autodestructivo del pueblo y para el pueblo. Es solo una ironía de la historia que la propia descristianización de la civilización occidental esté destruyendo a las personas mental y físicamente mediante el uso masivo de drogas reales, y que la legalización del uso de drogas se celebre como un progreso en el camino hacia la autodestrucción. Lenin, fundador de la Unión Soviética y figura destacada del ateo Nuevo Orden Mundial, sacó la despiadada conclusión del ateísmo marxista ya en su texto Socialismo y Religión. El proletariado revolucionario garantizará que la religión sea un asunto privado para el Estado. Y bajo este régimen político, limpio del molde medieval, el proletariado librará una lucha amplia y abierta para eliminar la esclavitud económica, esa verdadera fuente de embrutecimiento religioso de la humanidad. La consecuencia de la negación de Dios como creador de un mundo bueno que refleja su bondad y amor, y como redentor de los hombres del pecado y de la muerte, se muestra en la visión nihilista del hombre, que muestra su rostro satánico en cada página y en cada acción del materialismo dialéctico e histórico. Fyodor Dostoyevsky ya había predicho las consecuencias del socialismo ateo en su novela Los demonios. Para Marx, el hombre no es una persona creada a imagen y semejanza de Dios, con su dignidad inalienable, sino un conjunto de condiciones ideológicas y sociales. El hombre está completamente a merced del colectivo Estado, nación, clase, raza, y es solo material para la construcción de un orden social utópico, porque sin Dios no hay derechos humanos inalienables de la voluntad natural y revelada de su divino creador, sino solo de la pura voluntad de poder de los déspotas y autócratas. Por eso es posible cambiar y manipular la conciencia de las personas a través de la ilustración y la propaganda popular, como lo hicieron más tarde los nacionalsocialistas, Hitler, Mein Kampf, Alfred Rosenberg, el mito del siglo XX, Goebbels, para que pierdan las ideas fijas inoculadas para su ser y su esencia se mantiene.
La ideología woke no es más que una variante neomarxista con consecuencias igualmente devastadoras que las del socialismo realmente existente, cuando se convence a las personas de que pueden, a pesar de todos los hechos biológicos, determinar su género por sí mismas o cambiarlo mediante una operación médica. Algunos representantes de la Iglesia, que en su ingenuidad mojigata son incapaces de analizar los fundamentos ateos de la ideología de género neomarxista, creen que tienen que modernizar la Iglesia a través de compromisos que hagan con una antropología atea en la moral sexual. Pero al hacerlo, solo traicionan su duda de que Dios mismo sea el autor y garante de la dignidad de la persona humana, tanto en su naturaleza espiritual y física, como en su libre autodeterminación en el contexto de sus respectivas relaciones históricas y condiciones de vida sociales. Todos los ateos materialistas, desde los jacobinos franceses, los nacionalsocialistas alemanes hasta los bolcheviques rusos y los comunistas chinos, odian a muerte a Dios, la vida, Cristo y sus discípulos. Los comunistas, en sorprendente armonía con los fascistas y el terrorismo político internacional, son responsables de la peor persecución de cristianos en la historia. Su grito de batalla es la lucha brutal contra el matrimonio y la familia, contra la vida de los no nacidos, así como de los enfermos y los ancianos con el aborto y el suicidio asistido. Odian la diferencia positiva ordenada por Dios entre hombres y mujeres. Como materialistas, monistas, niegan la diferencia cualitativa entre humanos y animales. Sus líderes son adorados como ídolos paganos en estatuas y carteles de gran tamaño. Tanto en teoría como en la práctica, el marxismo-leninismo no tiene nada que ver con la justicia social, aparte de la propaganda de los politburós y las creencias criminalmente estúpidas de aquellos engañados por los ideólogos marxistas. Sin embargo, para los intelectuales occidentales desarraigados religiosamente, el comunismo era una religión sustitutiva bienvenida con la que coqueteaban Jean-Paul Sartre. Incluso los filósofos que rompieron conscientemente con el cristianismo cayeron en el nacionalsocialismo, lo que arroja mala luz sobre su cuestión sobre el significado del ser, Martin Heidegger. La única respuesta viable a la revolución industrial del siglo XIX y a los desafíos del globalismo técnico-mediático actual es la enseñanza social católica. Dondequiera que se haya implementado en la práctica política, ha demostrado su eficacia de manera brillante, por ejemplo, en la República Federal de Alemania, después de las terribles experiencias con el totalitarismo ateo de los nacionalsocialistas. No habrá justicia perfecta en la tierra mientras el mundo siga bajo el poder del pecado. La plenitud de la salvación llega solo después del juicio final, cuando el reino de Dios se realiza en su forma perfecta. En el origen de la historia, Dios creó el paraíso, como personificación de la comunión con Dios en un mundo destinado a servir al hombre. Pero el hombre la perdió por el pecado, no en el sentido mítico, sino por su libre albedrío. Y el Hijo de Dios, mediante su encarnación, su muerte en la cruz y su resurrección, nos ha devuelto al paraíso del cielo nuevo y de la tierra nueva, que solo se hace evidente al final de nuestra peregrinación terrena entre las pruebas del mundo y los consuelos de Dios. El hombre que quiere hacerse su propio Dios, creador y salvador, solo se convierte en herramienta del diablo, Hitler, Stalin, etc., y en lugar del paraíso en la tierra, viene el infierno en la tierra, Auschwitz, Gulag, campos de la muerte, revolución cultural china. Está bastante claro que el capitalismo de Manchester, tal como lo es hoy la brecha entre la masa de la población pobre del mundo y las élites del poder, la información y las finanzas, no fue solo el resultado accidental de la revolución técnico-industrial, sino también de la visión atea de la humanidad, la burguesía liberal, con su maldición o ideal darwinista social, de la lucha de todos contra todos, ya en Thomas Hobbes, y la ley del más fuerte, colonialismo, racismo, nacionalismo. Si tomamos la metáfora de la lucha, entonces lo que bíblicamente se entiende es la lucha del hombre que, con la ayuda de la gracia de Dios, se enfrenta valientemente al poder destructivo del mal en su alma y en el mundo exterior. Los socialistas comunistas con su lucha de una clase social contra otra y los nacionalsocialistas, el Mein Kampf de Hitler, con su guerra de la raza superior contra los subhumanos racialmente inferiores, significan la subyugación y destrucción física, social y mental de todos sus semejantes. Los seres humanos los clasifican como sus enemigos. Nosotros, los cristianos, en cambio, amamos a todos y a cada persona como a nuestros hermanos y hermanas, incluso a los pecadores e incluso a nuestros enemigos, porque tienen a Dios como Padre, que mantiene abierta la puerta a la conversión para todos. No luchamos contra hombres de carne y hueso,
sino contra los espíritus malignos que nublan la mente de las personas y envenenan sus corazones. Nuestras armas son la justicia, el evangelio de paz, fe, esperanza y amor. Ya en el siglo II, Ireneo de León escribió contra los gnósticos de todos los tiempos. Dios creó al hombre para la libertad, desde el principio en posesión de su propia fuerza y de su alma, para poder llevar a cabo la decisión de Dios. Voluntariamente, sin ser obligado por él, el uso de la fuerza no es asunto de Dios. En su discurso de Ratisbona de 2006, el Papa Benedicto XVI, como es bien sabido, una vez más señaló que Dios es razón y toda violencia destructiva contradice a Dios. Los llamados islamistas pueden apelar a Dios, aunque sea blasfemamente, pero sus obras muestran que son herramientas del diablo, el mentiroso y asesino desde el principio. El Hijo de Dios sufrió la injusta violencia en su propio cuerpo, sin traer 12 legiones de ángeles del cielo, y le dijo a Pedro que envainara su espada. Solo a través del amor podremos detener la espiral de violencia. El cristianismo primitivo es el resultado de la fe en Cristo crucificado, el Hijo del Padre, y ni en su esencia ni en su realización práctica tiene nada en común con los sistemas políticos ateos del comunismo. Todo es propiedad del pueblo. Y el nacionalsocialismo, tú no eres nada, el pueblo lo es todo. La caridad cristiana se basa en la verdad de que todos somos hijos de Dios y que todo lo que tenemos en cuanto a talentos y lo que hemos hecho con ellos, lo hemos recibido como don de Dios. Por lo tanto, un cristiano con riquezas espirituales y materiales legítimamente adquiridas no puede negarle la clemencia a su hermano si lo ve en necesidad espiritual y material. De ahí surgen las obras de misericordia físicas y espirituales. En el cristianismo el individuo es el sujeto de sus buenas obras. En el socialismo ateo, donde el hombre como persona no existe en absoluto, es el sujeto colectivo anónimo en la forma del poder de control total del partido, el que distribuye los bienes como mejor le parece. En su vida espiritual, un verdadero cristiano escucha a menudo las palabras de San Pedro. San Agustín citó a menudo contra la superioridad moral de los pelagianos. ¿Qué tenéis que no hayáis recibido? Pero cuando lo habéis recibido, ¿por qué os jactáis como si no lo hubierais recibido? Y en cuanto a la teología original de la liberación, quería ser teología, es decir, hablar de Dios y no una piadosa sociología política marxista. Esta es su pregunta básica. ¿Cómo se puede hablar del amor de Dios en vista de la miseria material y espiritual de grandes sectores de la población sin la intención de querer implementar los principios de la antropología cristiana y la doctrina social en la práctica política y la constitución de un Estado constitucional democrático? Quien aún no haya despertado de su letargo romántico ante los crímenes en masa que necesariamente han surgido de la naturaleza del socialismo ateo, debería recordar a los discípulos dormidos de Jesús en el Monte de los Olivos, que lo abandonaron cobardemente en la hora de la pasión. Cualquiera que relacione el comunismo ateo y misántropo con la fe cristiana en el Dios amigo de los hombres, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad por medio de Jesucristo, tampoco entendió nada.